Seguramente ustedes han visto por ahí mucha gente que se meten en sus películas, ellos ahí en sus vidas, y se creen y viven, de hecho, como alguien que realmente no son. Un ejemplo muy claro de ello es, por ejemplo, el caso de aquellas personas que tal vez son de escasos recursos o no son de su forma de vida más cómoda o más amplia económicamente, pero que ellos se creen adinerados y que tratan de vivir esos estilos de vida sin ser lo que ellos quisieran ser. ¿Sí han visto ustedes ese tipo de personas? Y en los asuntos de fe suele suceder algo muy similar con bastante frecuencia. Hay cristianos que aún han pasado tal vez unos meses en el Evangelio, unos años, tal vez décadas incluso en el Evangelio, pero aún no han podido asimilar en su conciencia la obra de Jesucristo en sus vidas. Por tanto, tampoco han comprendido a profundidad quiénes son ellos en Cristo Jesús. Ellos no han captado verdaderamente su identidad como hijos de Dios, a quienes por medio de la obra de Jesucristo se les ha dado una nueva vida, una nueva mentalidad y un nuevo corazón. Y esto, obviamente, cuando nosotros estamos creyéndonos ser algo, pero viviendo una vida que realmente no nos pertenece, obviamente eso a la larga va a degenerar en crisis de identidad. Yo creo ser esto, pero realmente vivo de esta otra manera. O en realidad yo soy tal persona, esta es mi vida que me correspondió, pero yo vivo como viven los demás, no como la vida que a mí me corresponde. Eso se llama una tergiversación de identidad, y en esos temas de fe, en nuestra vida de creyentes, se suscita muchas veces. Así que el Señor, por medio de Pablo, hoy nos recuerda todos los beneficios de nuestra salvación y lo que ahora somos verdaderamente. Porque, hermanos, para nosotros poder vivir lo que realmente somos es necesario que alguien nos diga, hey, ¿de dónde venimos y para dónde es que vamos? ¿Quiénes somos? Y la iglesia de Éfeso, los hermanos de la iglesia de Éfeso, estaban viviendo una vida similar. Ya eran creyentes, pero estaban viviendo como si no lo fueran. Entonces Pablo ahora se toma el trabajo en esta carta a los Efesios de recordarle tanto a ellos en su momento como a nosotros el día de hoy quiénes somos verdaderamente. Ahora sí vamos a abordar entonces nuestro pasaje. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1, los versículos del 3 al 14. Del 3 al 14. Miren lo que dice la palabra del Señor en la Nueva Biblia de las Américas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa,
que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Que el Señor bendiga su santa, poderosa y maravillosísima palabra. Amén. Teniendo en cuenta de que estamos iniciando una nueva serie, permítame compartirles algunos daticos introductorios del libro, de la carta, en este caso que estamos abordando de Pablo a los Efesios. En primer lugar, como ya es bien sabido, pues la carta la escribió el apóstol Pablo, aproximadamente unos 62 años después de Cristo. La carta se escribió desde la prisión en Roma. Esta carta, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón, son conocidas como epístolas de la prisión o de la cautividad, es decir, las cartas que Pablo escribió estando en prisión también. Los destinatarios de la misma son los hermanos cristianos de la iglesia o de las iglesias, para ese entonces ya, de la ciudad de Éfeso. Éfeso estaba situada en una encrucijada de caminos comerciales muy reconocidos y muy favorecidos por su misma topografía, por su misma geografía y por todo lo que tenía que ver culturalmente también, ¿no es cierto? En Éfeso estaba ubicado el célebre templo de la diosa Artemisa, o otros la llaman la diosa Diana, considerado de hecho ese templo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y que representaba a una diosa madre cuyo torso estaba totalmente cubierto de senos, porque se consideraba que como era diosa madre, esta diosa se la adoraba porque ella era la que amamantaba a los seres humanos, amamantaba a los animales, amamantaba a toda la naturaleza. Entonces esa era una diosa muy conocida y de mucha devoción en su época. Éfeso fue capital de la provincia romana y una de las ciudades más ricas e influyentes e importantes de la región también. Una de las características de esta ciudad fue la poderosa práctica y la dependencia incluso de la hechicería casi que a modo general. Era una ciudad donde se practicaba mucho la brujería, la magia y su devota adoración pagana. De hecho, fue en este lugar donde se quemaron, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos libros referentes a esos temas de brujería, de magia, cuando se empezó a proclamar y a conocer el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que relata el libro de Hechos de los Apóstoles 19:19. Miren lo que dice, hablando un poco, pues, contextualizándonos un poco de dónde está o cuál era la situación de Éfeso. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, es decir, 180 kilogramos de plata. Eso era lo que sumaba todos esos libros y esos artículos de hechicería y de brujería. Ya nos podemos hacer esa idea, pues, de lo que se trataba, ¿no es cierto? Y también fue una ciudad donde hubo un gran alboroto, también registrado en el libro de los Hechos, provocado precisamente por los fabricantes de imágenes de la diosa Diana y del templo, personas que se dedicaban a eso, a fabricar imagencitas, ídolos, pues, de lo que era ese templo y de lo que era esa diosa. Eso era parte de sus ingresos, de hecho, de toda la ciudad. Y ellos vieron amenazado su negocio, y lo que hicieron fue empezar a perseguir a los discípulos de Jesús que estaban proclamando el Evangelio. Durante su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo se quedó en esta ciudad durante un periodo de casi 3 años. Es decir, que Éfeso fue el lugar donde Pablo estuvo ejerciendo su ministerio por más tiempo. En las otras ciudades permanecía 2 meses, 6 meses en Corinto, en uno de sus viajes, otros 6 meses en otro, pero en Éfeso estuvo 3 años, el lugar donde él más se estableció. Después de que se fue Pablo, le encomendó la iglesia a su hijo en la fe, Timoteo, a fin de que cuidara a esa iglesia de las falsas doctrinas que ya se habían proliferado también. Cuando nosotros hablamos de Éfeso, es bastante importante tener en cuenta que
Aproximadamente 30 años después de que Pablo escribiera esta carta, cuando el Cristo resucitado se le presentó a Juan en la isla de Patmos. Ustedes recuerdan cuando se escribió el libro de Apocalipsis, que Jesús, el Cristo resucitado, se le apareció a Juan. Éfeso fue una de esas iglesias a las que el Cristo resucitado le mandó carta a través de Juan. Ustedes recuerdan las 7 cartas de las iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis. A esta carta de Éfeso, miren lo que le dice Jesús resucitado. Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Fue a esta iglesia de Éfeso también a la que Jesús 30 años después le dice esto mismo: has olvidado tu primer amor. Así es que esta es la iglesia entonces a la que Pablo le escribe esta hermosa y poderosa carta, a través de la cual hoy todavía le sigue hablando a su iglesia universal, incluyendo Renaciendo en Cristo, donde estamos en este momento. De modo que empecemos entonces esta carta respondiendo a las preguntas del título de este mensaje de hoy: ¿a quién adoramos y quiénes somos? Algo interesante de la cultura de Éfeso en su momento era que como ahí estaba el templo principal de esta diosa Diana, ella tenía sus festividades cada año, así como por ejemplo las fiestas patronales en nuestro país, en tal pueblo o en tal ciudad las fiestas patronales de yo no sé quién, en Medellín la fiesta de las flores. Esta diosa Diana tenía sus fiestas patronales y eso eran unos bacanales impresionantes en esas festividades. Y los mismos cristianos seguían incurriendo todavía en esas festividades, en ese paganismo, ¿no es cierto? Entonces Pablo lo que está intentando es: hey muchachos, vengan, aterricemos. Esa no es la forma de vivir nuestra vida en Cristo Jesús. Les voy a presentar entonces ahora lo que es realmente ser cristiano. Y vamos a desglosar entonces esta sección en 3 aspectos. Primeramente, adoptados por el Padre. En segundo lugar, redimidos por el Hijo. Y por último, sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo nos da a entender en estos versículos de esta mañana. Vámonos pues entonces con este primer encabezado: adoptados por el Padre. Pablo inicia resaltando que como cristianos nosotros somos hijos de Dios, no por mérito propio nuestro, sino por la bendita gracia y el poder infinito de nuestro Padre Celestial, que trasciende obviamente en todo y en todos a través del Señor Jesucristo. Por eso empieza con esta alabanza: el Padre es digno de toda la adoración, es lo que dice Pablo, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde una perspectiva histórica y teológica, Pablo ahora nos transporta entonces a un diseño eterno donde Dios, en su carácter de Padre, decidió de una manera desbordante, extravagante por decirlo de alguna manera, derramar gracia sobre toda la humanidad perdida. Y con esta narrativa entonces el apóstol busca que sus lectores comprendan que esa gracia desbordante no comienza con el esfuerzo humano, no porque nosotros queremos buscar del Señor, sino con la naturaleza misma de Dios. Un Dios que siempre ha sido Padre y que por implicación siempre ha tenido un hijo y unos hijos. Así es que al identificar a Jesucristo como nuestro Señor, que de hecho es un título de soberanía absoluta, Pablo establece que nuestra redención es un acto de adopción divina. El Señor nos adoptó, lo vamos a ver enseguida, donde nosotros somos transformados en hijos e hijas con plenos derechos, como hijos legales del Señor. Ahora bien, esta increíble bendición que recibimos los cristianos al ser hechos hijos de Dios no se limita meramente al materialismo, más bien es un resurgir espiritual que abarca dimensiones, digámoslo de alguna manera, cósmicas, como lo dice el apóstol, en lugares celestiales. ¿Sí miran?
Y agrega, en Cristo. Es decir, lo que el Padre le ha dado al creyente es por medio de la profunda e inquebrantable unión entre Cristo y el cristiano, donde nosotros participamos directamente de la vida y del poder de nuestro eterno y maravilloso Salvador. Reconocer entonces estas innumerables bendiciones es lo que impulsa o debería de impulsar, según lo que nos está enseñando Pablo acá, a cada creyente a vivir una vida de alabanza y de adoración al Señor, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual, como lo está diciendo aquí. A modo pastoral, les comparto que este es uno de los pasajes, no solo estos versículos, este versículo 3 acá, sino toda esta sección del 3 al 14 que vamos a ver el día de hoy. Es uno de los pasajes que más se acostumbra sugerir a las personas en sesiones o a las familias en sesiones de consejería bíblica, porque se hace bastante evidente que cuando surgen, por ejemplo, inconvenientes entre las parejas o en problemas internos de cada persona que padece la gente, incluyendo creyentes, en la mayoría de los casos tiene que ver con una desviación de lo que es nuestra identidad como cristianos. Entonces lo que Pablo acá está haciendo es, una vez más, reenfocarnos, reencaminarnos, entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Así es que empecemos nosotros preguntándonos, ¿tú crees que Dios te ha bendecido espiritualmente y en las demás esferas de la vida? ¿Ustedes creen que nos ha bendecido el Señor? Sin temor a equivocarme, mis amados hermanos, yo estoy seguro de que a lo largo de nuestras vidas todos nosotros hemos sido muy bendecidos. Aún antes de conocer del Señor, Dios nos bendecía porque tenía un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Y mucho más desde que fuimos alcanzados por su gracia infinita, hemos sido día tras día bendecidos. Así es que, hermanos, nuestro valor entonces como personas y máxime como hijos de Dios no depende, según lo que nos está diciendo Pablo acá, de nosotros mismos, sino precisamente de que hemos sido nosotros adoptados por nuestro Padre Celestial. Esa es la mayor y mejor bendición que alguien pueda recibir. No hay una bendición más grande que ser escogido para ser hijo de Dios. Ahora bien, el hecho de que Pablo aquí mencione bendición espiritual, no quiere decir entonces que nunca hay bendiciones terrenales. No es de esa manera que Pablo quiere enfocarlo. Lo que debemos entender es que toda bendición que se recibe en esta vida, primeramente se confirma dentro del plano espiritual. Dice Juan el Bautista por allá en algún lugar del Evangelio según San Juan, nada puede recibir el hombre si no le fuese dado ¿desde dónde? Desde el cielo. Tu paz, tu gozo, tu vida, tu paciencia, tu fortaleza, etcétera, etcétera, todo proviene ¿de quién? De parte de nuestro Padre Celestial. Y es por todo esto entonces que Pablo dice que nuestra actitud hacia Dios debe de ser la misma de Él. Es decir, vivir día a día de tal manera que nuestra vida sea un acto de adoración a nuestro bendito Padre Celestial. La gran pregunta acá sería entonces, nosotros si vivimos de esa manera. En nuestra oración de la mañana, por ejemplo, cuando nos levantamos antes de salir de casa, le pedimos al Señor que guarde nuestras vidas, que bendiga nuestro salir y nuestro entrar desde ahora y para siempre, ¿no es cierto? Que nos guarde de todo mal y de todo peligro. Pero en nuestras oraciones de la mañana sí le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a vivir este día para tu gloria. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir. Que cada día que nosotros vivamos, lo vivamos para glorificar a Dios, porque Dios ha sido extraordinariamente exagerado y abundante en sus bendiciones hacia nosotros. Con el solo hecho de hacernos sus hijos, ya somos muy bendecidos. Pero ¿cuál es la principal razón entonces? Veamos, esa es la principal razón por la que Dios es digno de toda la adoración. Vea lo que dicen los versículos 4 y 6, 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Las palabras del apóstol son la crónica de un plan diseñado antes de que existiera el mundo. Con un tono histórico, acá el texto nos revela que la relación entre Dios y la humanidad no es un fruto del azar ni de situaciones de emergencia, sino de una elección soberana, eterna de Dios. Desde la antigüedad, Dios siempre ha actuado como un padre de familia que por puro amor decidió no solo salvar a individuos, sino formar una familia por puro amor. Y el apóstol utiliza entonces la poderosa metáfora aquí de la adopción, una práctica que en el mundo romano otorgaba a un extraño todos los derechos como si fuese un hijo biológico, natural, para asegurar la herencia y el honor. Esa es la palabra que Pablo está utilizando acá, adopción. Así es que desde antes de la creación, dice, Dios nos predestinó para ser sus hijos e hijas a través de ¿quién? De Jesucristo, el amado. Con el único propósito de que fuésemos santos e irreprochables. Pero aquí aparece algo poderoso. Pablo centra esta historia en la gracia. Un concepto que el apóstol eleva a un nivel superior. ¿Por qué? Porque mientras que en la cultura antigua, en los tiempos de Pablo, los regalos se daban a personas dignas, es decir, yo le doy un regalo a usted porque yo sé que más adelante usted me va a dar algo de más valor de lo que yo le estoy dando a usted. Eso era la forma de intercambiar regalos. Pero aquí Pablo eleva la gracia de Dios a un nivel mucho más alto. Es ilógica, porque Dios le otorga su gracia de manera gratuita a quienes no se la merecen y que nunca le podrán pagar. Eso rompe los esquemas culturales. Está la gracia de Dios a través de Jesucristo, es lo que está diciendo Pablo. No es como la gracia o los regalos que dan los seres humanos, que lo dan esperando algo a cambio. No, Dios te dio vida eterna, salvación eterna y no espera nada a cambio. Tú eres transformado, tú eres salvo por el mismo efecto de la gracia que ya recibiste. Mucha gente dice por ahí, tal día o en tal situación yo sí que estuve muy de buenas. Es que estos días tengo la suerte, pero de punta. Pero no se trata de suerte, hermanos. De hecho, en un cristiano, estas no deberían de ser palabras de su vocabulario. Porque de ninguna manera, mis amados, lo que sucede en tu vida y en mi vida es producto del azar, sino del perfecto plan que el Señor diseñó para tu vida. Y desde antes de la creación del mundo, dice. ¿Y sabes por qué? Porque así como en la vida de un niño, no sucede o él no hace lo que él quiere, sino lo que sus padres le permiten y lo que sus padres le conceden. Asimismo nosotros, como hijos de Dios, nuestra vida no depende ni se rige por lo que los demás dicen o lo que los demás hacen, sino por lo que nuestro Padre Celestial determina, hermano. Y escuchemos esto. Ningún cristiano entonces está solo ni es huérfano. Porque Dios es entonces nuestro Padre Celestial y la iglesia es la familia, hermanos. Es decir, yo no puedo ver la iglesia como un club social o un lugar donde yo voy y recibo un mensaje y me voy. No, la iglesia Dios la constituyó con algo en mente, una idea en mente, que es que seamos familia. Es más, nosotros somos hijos de Dios, no porque nosotros lo digamos, porque usted afuera le puede preguntar a muchas personas y le pueden decir si yo soy hijo de Dios. No, sino porque el Señor nos adoptó para que lo fuéramos a través de
Jesucristo por nuestra fe. Eso es lo que nos hace hijos de Dios, como lo dice por allá el Evangelio de Juan capítulo 1 también. A los que creyeron en Él, les fue dado ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que, hermano, si tú te logras convencer y crees profundamente de que realmente eres hijo de Dios, eso cambia tu cosmovisión, eso cambia tu enfoque de vida. De hecho, te puedo asegurar que podría ser sanado de aquello que se ha llamado la baja autoestima o la depresión causada por desórdenes de personalidad. ¿Y sabes por qué? Porque ya no vas a depender de lo que digan los demás. Ya no vas a depender de la aprobación o aceptación de los demás o de lo que los demás piensen, sino de lo que dice Dios acerca de ti como su hijo. Miren todo lo que se puede superar y todo lo que se puede lograr cuando nosotros nos convencemos, aceptamos, reconocemos, creemos que somos hijos de Dios. Nuestra vida ya sería diferente. Viviríamos para agradar a Dios y no nos haríamos esclavos de querer agradar a los demás, porque creo que no hay nada más frustrante que eso, querer agradar a las demás personas. Porque usted hace esto por agradar a unos, pero resulta que a otros les incomodó. Y cuando usted logró algo para agradar a estos que les incomodó, ya les incomoda a otros, y así sucesivamente, se hace usted esclavo con la intención de agradar a otros. Y entonces de ahí de donde proviene la baja autoestima, porque no soy aceptado como soy. No, es precisamente aceptarme yo como hijo de Dios. Ahora bien, como hijos del Señor también tenemos privilegios, pero igualmente deberes. La pregunta: ¿tú crees que estás actuando como hijo de Dios? ¿Crees que estamos actuando como hijos de Dios? Si verdaderamente estamos convencidos de que Dios nos adoptó como su hijo, entonces actuemos como tal, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos con toda bendición espiritual. Porque yo no puedo pretender ser hijo de Dios y decir a boca llena soy hijo de Dios, pero vivir alejado de Dios. Y aún así, por el solo hecho de yo decir las palabras mágicas, soy hijo de Dios, esperar que me lleguen bendiciones. Yo no puedo pretender que mi hogar marche a las mil maravillas porque soy hijo de Dios, hija de Dios, pero actuando de manera incoherente con lo que estoy diciendo, hermanos. El ser hijo de Dios bendice, pero también demanda, mis amados. Amén. Pero como cristianos no solo somos adoptados, parte de nuestra identidad también tiene que ver con que Jesucristo nos ha salvado y nos ha restaurado completamente. Eso nos lleva al segundo encabezado, redimidos por el Hijo. ¿Qué vimos ahora? Adoptados por el Padre. Pero ahora veamos en estos versículos que también somos redimidos por el Hijo. Cristo es nuestro absoluto Salvador, dicen los versículos del 7 al 10. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El relato de las Escrituras entonces nos conduce desde el pasado eterno hasta la culminación de los tiempos. Pablo nos presenta la redención aquí, no como un concepto abstracto, por llamarlo de alguna forma, sino como un rescate histórico y muy costoso, es decir, algo real, algo real. En la antigüedad, la redención implicaba pagar un precio para liberar esclavos o prisioneros de guerra. Eso era la redención, el precio que se pagaba para yo rescatar a estos. Aquí Pablo declara que hemos sido nosotros rescatados, redimidos, es decir, comprados, no con oro, sino por la sangre de Cristo. Dicho esto, es necesario entonces aclarar que la sangre de Cristo no es algo de poco valor.
Por el contrario, la sangre de Cristo es el desbordamiento de las riquezas de la gracia de Dios. Es decir, Dios, dice la Escritura, que Dios es dueño del oro y de la plata, ¿no es cierto? Y si se pudiese comprar tu salvación con oro y con plata, Dios no hubiese entregado a su Hijo. Pero Dios lo entregó a su Hijo porque esto es lo más valioso y precioso que tengo, mi Hijo y su sangre. Una abundancia que se derrama de manera extraordinariamente generosa para otorgarnos el perdón de nuestras ofensas. Y con estas palabras entonces Pablo intenta llegar a un punto. El misterio de Dios que ahora se ha revelado, está diciendo, por medio de Cristo, y que consiste en que el Creador tenía un plan para que a su debido tiempo se alcanzara la plenitud. Y ese plan que diseñó Dios para este fin busca entonces reunir todas las cosas, salvar a la humanidad, pero también redimir la misma creación. Así es que en ese orden de ideas, entonces no se trata de una salvación individual, sino de una unidad donde toda la creación será restaurada y vuelta a la armonía original. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, el amado. Y eso implica también que cuando Cristo Jesús salva a alguien de una familia, por decirlo de alguna manera, redime a alguien de una familia, la idea de redimir a alguien de una familia es que por ese medio se redima otros de la familia, tal vez de la comunidad, también conozcan la luz de Cristo Jesús. Entonces la pregunta del millón es, ¿tú crees que el Señor te ha rescatado de algún tipo de atadura o de alguna forma de esclavitud? ¿Tú crees? Yo creo que muchos. Sin dudarlo, estoy seguro que sí. A todos nos ha rescatado de algún tipo de atadura, de algún tipo de cadena, de algún tipo de esclavitud. Tal vez no han sido las mismas ataduras mías, ni la misma esclavitud de otros, de tus hermanos. Pero con seguridad que el Señor sí te ha rescatado o te está rescatando en este momento de alguna atadura de pecado, hermano. Con toda seguridad. Porque puede haber mujeres que de pronto digan, esposas que puedan decir, es que mi esposo lo tiene aprisionado el licor, lo tiene aprisionado las drogas, bendito sea el Señor, pero no se ha dado cuenta que ella se ha vuelto esclava tal vez de la vanidad, de la belleza, del ego, del orgullo, de los celos, de la ira, del enojo. ¿Sí ven? De una o de otra manera batallamos con las cadenas del pecado. Y miremos este ejemplo. Alguien puede caer preso por algún delito cometido, pero con dinero puede pagar un buen abogado y recupera su libertad físicamente hablando. No obstante, hermanos, ser liberados de las ataduras del pecado, ser rescatados de la condenación eterna, hermanos, no hay dinero que lo pueda lograr. En absoluto, no hay dinero, no tiene un costo económico. ¿Por qué? Porque nadie lo podría pagar. Sencillo. Solo Jesucristo, con el derramamiento de su sangre, nos pudo liberar. Nos pudo liberar. Así es que, amados, nuestra libertad costó la sangre de Jesucristo. Y esto nos otorga obviamente una dignidad incalculable que no depende de nuestros logros externos. Muchas veces a nosotros se nos dificulta perdonar a alguien que tal vez nos ha ofendido. ¿Y saben por qué se nos dificulta? Porque no nos alcanza la gracia y el amor para hacerlo, para perdonar cuando nos ofenden. Por eso se nos dificulta perdonar. Sin embargo, nuestro amado Redentor ha sido extraordinariamente generoso en su gracia, porque no solo te ha perdonado tus pecados del pasado, sino que día a día el Señor nos sigue perdonando por su gracia. Porque tú y yo no solamente pecamos antes de ser rescatados por el Señor. Todos los días estamos expuestos al pecar.
Y si no pecamos todos los días, pecamos cada semana, cada mes. Hay pecado, hermanos. Y ahí está la gracia del Señor. Voy a mencionar una frase que acostumbro usar. Seguramente, hermanos, que por algunos de nosotros nadie daba un centavo, nadie daba un peso. Pero Cristo, ¿saben qué dio? Su propia sangre, hermanos, su propia sangre. Sangre inocente. Ese fue el precio de tu libertad y de mi libertad. Ese fue el precio que el Salvador pagó para que hoy estuviésemos sentados aquí, hermanos. Y esto obviamente debería de ser suficiente para convencernos de que para el Señor nosotros valemos mucho, hermanos. Aunque otros no nos valoren para nada, tal vez por nuestros errores del pasado, lo que sea, o los errores que estás teniendo en este momento, si estás siendo rescatado ahora. Tal vez en casa, en la familia, en la sociedad, en nuestras comunidades, hay rechazo. Pero Cristo con todo y eso viene y nos recoge. Hermanos, porque seguramente puede ser posible que algunos de los que estamos acá en un momento de ira, en uno de esos momentos de borrachera o yo qué sé, en otras condiciones, que alguien nos diga en casa, usted no vale nada. Pero para Cristo valemos tanto, hermanos. Valemos tanto que hubo que pagar a precio de sangre. No cualquier cosa, hermanos, no cualquier cosa. Y la sangre, como lo mencionamos, del justo de justos, del más inocente hombre que haya pisado la faz de la tierra. Por Cristo fuimos nosotros predestinados y escogidos para salvación, dicen los versículos 11 y 12. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Como podemos ver en esta sección, cada palabra del apóstol procura afirmar la identidad de los cristianos lectores de esta carta. Porque no solo han sido salvos, sino que también han sido constituidos como la herencia de Dios. ¿Sí escuchan eso? Miren, en la antigüedad una herencia o una porción era aquello que se poseía con todos los derechos, con todos los derechos. Así es que Pablo afirma que al igual que Israel fue la herencia, fue la porción especial de Dios en el antiguo Éxodo, ahora todos los creyentes, toda la iglesia, somos el tesoro personal del Creador. ¿Sí ven eso? Es decir, por eso, así como a Israel en el Antiguo Testamento le dice que esa es la niña de sus ojos, la iglesia de Jesucristo viene siendo la niña de sus ojos ahora. Y tú eres la niña de los ojos del Señor. Es decir, eres la herencia, eres lo más valioso para Dios, tú. Y Pablo necesitaba que los efesios recordaran quiénes son realmente, lo que valen para Dios. Como ya lo mencionamos anteriormente, esta elección para salvar pecadores no fue ni un accidente ni una reacción ante los problemas del mundo, no. De hecho, Pablo utiliza aquí un lenguaje solemne para decir que Dios, conforme a su omnisciencia, Él seleccionó a cada persona que iba a ser salva por su soberana voluntad, hermano. Para los lectores de Éfeso que vivían temerosos, amedrentados por las amenazas de los tantos dioses de la época, los ídolos locales, esta noticia era liberadora. ¿Cómo así? Ahora ellos están convencidos que solo existe un solo Dios que obra poderosamente en todas las cosas y que ante su plan para salvar nada ni nadie se puede oponer. Es decir, ahora esto le devolvió a ellos la seguridad, ahora somos hijos de Dios y no de un Dios más.
sino del Dios de dioses, el Dios creador, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso da seguridad, hermanos. Saber yo de que pase lo que pase, nada ni nadie me podrá quitar la bendición de mi salvación eterna. Pero en últimas, ¿cuál es el propósito de Dios entonces para escoger y salvar pecadores? Pablo dice que la vida de los cristianos sean para la alabanza de su gloria. No sé si ustedes están captando la idea, mis amados hermanos, pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que tú y yo somos la herencia que Dios el Padre le concedió a su Hijo amado. Es decir, hey Jesús, mire todo lo que tengo, esta creación hermosa, planetas, el cosmos completo, y tengo la naturaleza, los mares, todo esto es tuyo, pero tengo algo extraordinariamente valioso, que son los seres humanos, y esa es la herencia más valiosa que yo te puedo entregar a ti. Es decir, somos el tesoro de nuestro Salvador, hermano. Y eso no es cualquier cosa. Eso es sentido de pertenencia. Miren, nuestra mayor seguridad no está en lo que nosotros poseamos, tal vez, en lo que tú tengas o en lo que tú sepas, sino en que tú eres la posesión más valiosa de Dios. Esa es nuestra seguridad. Y juntamente con Cristo, también nosotros somos herederos de las riquezas en gloria, es lo que dice. Aquí la mayoría veo que somos padres de familia. Seguramente ustedes, algunos tengan muy buena solvencia económica, tengan sus propiedades, sus adquisiciones materiales, económicas, pero creo que ninguna de ellas es tan importante como sus hijos, ¿no es cierto? Nuestros hijos son lo más valioso, podríamos decir. Y entonces es de esa manera como Cristo nos ve a nosotros. Es decir, hay un mundo que cuidar, que proteger, pero para mí lo más valioso son estos pecadorcitos redimidos. Y eso es hermoso, eso es hermoso. ¿Cómo se sentía usted cuando pequeño? Tal vez los que tuvieron el privilegio de tener a sus padres cuando y eran padres en todo el sentido de la palabra, cuando los apapachaban, cuando los cuidaban, los protegían. Bien, ¿no es cierto? Bien. Y entonces lo que Pablo quiere decir es, hey, ahora siéntanse así también, porque son el tesoro de Dios. Y tal vez se estén preguntando, ¿pero qué cosas hemos nosotros heredado entonces de nuestro bendito Salvador? Y yo te diría entonces, no sé si te parezca poca cosa heredar la vida eterna. Mira, tú y yo estábamos condenados a que después de partir de esta vida pasáramos una eternidad en el infierno. Pero por Cristo ahora nos espera el cielo, el paraíso. Eso es vida eterna con Cristo. Tú y yo estábamos condenados a vivir esclavos del pecado y de su destrucción, pero Cristo te heredó libertad, hermano. Eso no es poca cosa. Y junto con la libertad también heredamos paz, gozo, esperanza y todos los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enriquecer nuestras vidas, hermanos. Porque lo que te da el Espíritu Santo no te lo da nada ni nadie. Eso proviene de Dios. Con Cristo también heredamos confianza en el control del Señor, porque amados, ante la incertidumbre, ante el caos de este mundo, con el Señor nosotros podemos descansar en que Él tiene un plan soberano y el poder para ejecutar ese plan. Eso heredamos con el Señor. ¿Y no les parece a ustedes maravilloso? ¿No les parece a ustedes de que Dios me ha hecho a mí parte de su plan? De que mi propósito ahora es el propósito del Señor. Eso es maravilloso, hermanos. Pero aún más, con Cristo también heredamos
propósito de vida. ¿Y saben por qué? Porque sin Dios solo se vive para uno mismo, egoístamente. Pero con el Señor nuestra razón de ser ahora es diferente. Es reflejar su gloria, es reflejar su carácter a través de nuestras acciones y de nuestras palabras. Entonces se recupera sentido de vida, se recupera propósito de vida. No es como aquel que no tiene ni Dios ni ley, puede hacer muchas cosas, pero lo que lo motiva a hacer muchas cosas es el mismo. El creyente no. Lo que me motiva a ser buen hijo, a ser buen padre, a ser buen esposo, a ser buena esposa, no soy yo mismo, es mi amor y mi gratitud a Dios. La motivación cambia todo, mis hermanos. Y ya para acabar de reafirmar lo que somos en Cristo realmente, Pablo nos asegura que Jesús no solo ha hecho todo lo que hemos mencionado para darnos una identidad, sino que también nos ha sellado con su Santo Espíritu. Ese es el tercer encabezado. Primero, adoptados por el Padre. Segundo, redimidos por el Hijo. Tercero, sellados por el Espíritu Santo. Dicen los versículos 13 y 14. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Con la seguridad que caracteriza a Pablo en sus palabras, sintetiza la culminación de la bendición a los efesios, centrada en qué? En la certeza de que el Espíritu Santo le otorga a cada creyente. Miren, en los tiempos de Pablo, un sello no era solo cera fría, era un decreto de propiedad, una garantía de autenticidad, era una marca de calidad, eso era un sello. Así es que Pablo, al cerrar este hermoso himno de alabanza al Señor, ahora en estos versículos nos explica en detalle quiénes somos nosotros. La historia, ¿cuándo comenzó? Dice Pablo aquí, cuando el mensaje de la verdad golpea el corazón, cuando ustedes oyeron y creyeron el evangelio. Al oír y creer el evangelio, el creyente, ¿qué pasa? Es sellado con el Espíritu Santo que ya ha sido prometido por Jesús. Tal como un comerciante que marcaba su mercancía, o como Pilato que selló la tumba de Jesús, también Dios también marca nuestras vidas, marca sus ovejas. Un sello divino que nos define como propiedad ¿de quién? De Dios. O en otras palabras, como su remanente preservado. Es decir, hey, estos tienen dueño. ¿Y quién es el dueño? Nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Así como en nuestro tiempo, el ganado lleva la marca de su propietario, ¿no es cierto? O como una casa o como un vehículo que tienen una escritura o una matrícula que dice a quién le pertenece. Los cristianos entonces tenemos también la marca del Señor Jesucristo. ¿Y qué implica esto, mis amados? Tres cosas muy importantes. En primer lugar, garantía de identidad. Porque hermanos, no caminamos solos. Llevamos la marca de propiedad de Dios que valida nuestro valor ante cualquier crisis de identidad. Yo recordarme todos los días que soy hijo de Dios me ayuda a superar cualquier crisis de identidad. Porque alguien me puede despreciar, alguien me puede tratar mal, pero en ese momento me serviría muchísimo recordar que soy un hijo de Dios, y no cualquier hijo, amado por Dios. Miles de personas hoy no saben qué son ni quiénes son, porque no han escuchado ni creído el evangelio que aclara nuestra identidad, hermanos. Un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres que actúan incorrectamente han olvidado su identidad. Por eso no viven como el Señor se los demanda. Pero entonces dice, el Espíritu Santo nos recuerda a quién pertenecemos.
En segundo lugar, Pablo dice que Dios pone su sello sobre nosotros después de escuchar y creer el Evangelio. Es decir, hermano, si tú quieres que el poder del Espíritu aumente su influencia en tu vida, dispón tu corazón para escuchar y para creer la bendita palabra de Dios y aplicarla con obediencia en tu vida. Esa es la manera en que el poder del Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Ustedes habrán escuchado por ahí que alguien, predicadores, televangelistas, que sacan la chaqueta, dicen el saco de la unción de Dios, y sacan esa chaqueta y juas y tumban la gente, y eso es el poder del Espíritu. No, el poder del Espíritu es transformar tu vida, hermano. Es marcarte como una persona nueva que le pertenece a Dios. ¿A ti de qué te sirve que te tiren al piso cada 8 días, puedes ir? Pero si tú no obedeces la palabra de Dios, no va a pasar nada en tu vida, hermano. No va a pasar nada. En tercer lugar, ser portador del Espíritu Santo lleva consigo una tremenda responsabilidad, porque estamos representando al Dios Todopoderoso que nos selló con su presencia. Así es que, hermano, si Dios te está dando una identidad imborrable, que nadie te la puede robar ni quitar, que te da seguridad y valor, hermano, vive de tal manera que tu vida sea una alabanza que glorifique a Dios. Amén. Y ya para ir cerrando, hermanos, yo no sé de qué tipo de creencia vengamos cada uno de nosotros, o de qué manera estamos nosotros viviendo nuestra fe como cristianos. Pero, hermanos, de lo que sí estoy seguro es que en lo que creemos y cómo vivimos, lo que se fundamenta en definitivamente a quien nosotros adoramos. De modo que si estás teniendo crisis de identidad, no sé de qué tipo, intentando vivir una vida que no es la tuya, hermano, o tal vez dejando de vivir tu vida como realmente la deberías de vivir para que sea una vida plena, la invitación que nos hace Pablo hoy es a que reconozcamos quién es nuestro Salvador y todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo en nosotros. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos entonces definir quiénes somos realmente y cuán inmensamente somos bendecidos como hijos de Dios, hermanos. ¿Y sabes por qué, mi amado? Porque si no definimos a quiénes que adoramos, difícilmente tendremos claro quiénes somos nosotros. Difícilmente. Así es que reconoce todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que el Señor está haciendo en tu vida, en tu familia, y llenémonos de esa verdad totalmente, hermanos, y vivamos como lo acabamos de decir, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, mis amados hermanos. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús te queremos dar infinitas gracias, Rey soberano y eterno, por bendecirnos con tu santísima palabra, Señor. Quiero rogarte,